Hoy vamos a trabajar formación de psicología universitaria durante la intervención a la Universidad de la República en el periodo 1973 a 1984. Y bueno, como se imaginarán, al igual que en todo el país, para la psicología este fue un periodo bastante triste, por un lado, y por otro también fue, digamos que un semillero para poder producir conocimiento sobre situaciones extremas, pero también sobre, modos, por ejemplo, de poder realizar prácticas que tengan que ver con producir vida, producir resistencia, producir conocimiento. Entonces vamos a introducirnos en un momento del país que en este módulo a nosotros nos interesa que por un lado ustedes sepan parte del contexto y por otro específicamente, que es a lo que nos vamos a dedicar, es a profundizar qué es lo que estaba pasando con la formación en psicología en nuestra universidad. Vamos a recordar, como trabajamos en el video anterior de formación de la psicología en el periodo del 40 al 73, que había dos espacios de formación dentro de la Universidad de la República y por lo menos hasta el año 84, que fue el último decreto de la dictadura en nuestro país, la Universidad de la República tenía lo que nosotros llamamos el monopolio de la educación superior en el Uruguay, ¿verdad? Con ese decreto, que curiosamente es el último decreto, se da paso a que se creen universidades privadas en nuestro país, lo cual va a hacer que el panorama del 85 en adelante sea diferente en cuanto a la formación, pero también en cuanto a lo que vamos a ver que se instala en esta época histórica y tiene que ver con una nueva subjetividad a la cual le llamamos capitalismo mundial integrado y a la cual también el conocimiento entra entonces dentro de lo que vamos a entender, si se quiere, como un valor de mercado, ¿verdad? Y en eso, entender esta lógica de lo público y lo privado va a ser interesante, pero me interesa que lo dejemos como una tensión también que va a estar presente en este periodo, que va a ser las condiciones de producción para el periodo siguiente, ¿verdad? Y que capaz que no, sin eso, sin estas condiciones que se generaron en la dictadura en Uruguay, pero sobre todo en la intervención a la universidad, capaz que no lo podríamos entender del todo. Entonces, por un lado, esas tensiones que van a tener que ver con la formación público-privada, y ahora vamos a entender por qué. Una de ellas es que el 27 de octubre de 1973, a unos meses del golpe de Estado en nuestro país, que como ustedes saben y por investigaciones que se han hecho inclusive de la Universidad de la República, ese golpe fue de carácter cívico-militar, ¿verdad? Eso quiere decir que no solamente fue dado por los militares, sino que el mismo estado, digamos, de excepción, como lo llamaron algunos, de excepción que duró más de 10 años, fue sostenido por también personas de la sociedad civil, ¿verdad? Entonces, primera cosa que pasa y que ya cambia nuestra vida cotidiana en ese momento es el 27 de junio, ¿verdad?, de 1973, que va a ser el golpe de Estado. Y fíjense qué curioso para que los que les interese, digamos, poder profundizar en este proceso. El doctor Álvaro Rico tiene una investigación hecha sobre qué pasó en esos meses en la universidad y en la intervención, porque la universidad no va a ser intervenida rápidamente, ¿verdad? En ese momento el ministro de Educación y Cultura era el doctor Julio María Sanguinetti, que luego después fue presidente de la República en el periodo de la transición de dictadura a democracia y luego en un segundo periodo. Perdonen que nos vamos para pasado y futuro y presente, digamos, pero tiene que ver también con esta concepción de historia donde podemos ir viendo pistas de las cosas que pasan en el momento con las cosas que pasaron y al revés. Pero bueno, tiene que ver esto con que en ese momento el ministro de Cultura era Sanguinetti y una de las cosas que venían pasando en la universidad, que venía tomando un papel bastante crítico ante las medidas prontas de seguridad,
ante la represión que aumentaba en las calles, ante muchas situaciones que tenían que ver con el sufrimiento, digamos, en este caso lo que podríamos denominar pueblo uruguayo, ¿verdad? Que se veía en todo lo que tenía que ver con ocupaciones de fábricas, bueno, huelgas, movimiento social organizado. Acuérdense también que nosotros, esa es una de las características que también tuvo Uruguay, de tener no solamente un fuerte movimiento estudiantil, sino también un fuerte movimiento obrero, ¿verdad? Que en este caso le hizo frente, ¿verdad?, a lo que se venía y a lo que después conocimos como el Plan Cóndor para Latinoamérica. Eso también lo vamos a profundizar después, pero es interesante entonces ver algunos elementos que fueron posicionando a la universidad como un actor importante, pero sobre todo peligroso, ¿verdad?, en función de no solamente producir conocimiento, sino también posicionarse ante lo que estaba pasando. Ese posicionamiento nosotros lo podemos encontrar desde algunas manifestaciones, marchas que fueron inclusive encabezadas por el rector y los decanos de las facultades, pero que generalmente, bueno, hacen que esa visibilidad luego también pueda ser o reprimida, o callada, o silenciada. En el caso de la universidad, que estábamos flamantemente con una nueva ley orgánica que declara autonomía, y eso quiere decir que entonces, por ejemplo, tenemos libertad de cátedra y de expresión, y de poder también, no solamente lo tenemos, sino tenemos la obligación de poder dar algunas opiniones respecto a las cosas que pueden estar pasando, como por ejemplo ustedes lo ven ahora en relación a la pandemia, ¿verdad? En ese momento la universidad entonces, que estaba siendo fuertemente atacada y fuertemente también atacados muchos de los integrantes, tanto docentes, estudiantes como egresados, ¿verdad?, de la universidad en general. Entonces la universidad toma posición. El ministro de Educación y Cultura, ante que la universidad goza de autonomía, llama a elecciones obligatorias, ¿verdad? Ustedes van a ver después que en ese momento hay una serie de alteraciones que se producen por el golpe de Estado. Entre ellas, por ejemplo, se adelantaron las vacaciones de julio. O sea, realmente empieza a haber toda una cuestión que tiene que ver con que cambia la vida, hay un corte. Eso va a ser importante luego para entender también cómo a nivel subjetivo empiezan a pasar otras cosas y se produce entonces esto que le decíamos más temprano, o se empieza a profundizar en realidad lo que podríamos empezar a entender como una subjetividad más capitalística, ¿verdad? Entonces, y para eso se necesitan muchas veces ciudadanos que estén más concentrados en sí mismos, ¿verdad?, en cuidarse a sí mismos, en tenerle miedo a los demás, por ejemplo, y a los acontecimientos que pasan. Y una de las cosas que establece los golpes de Estado, evidentemente no solamente estamos hablando de Uruguay, sino esto que pasa en muchos lugares, en este momento también puede estar pasando en otros lugares de nuestro planeta. Pero bueno, un golpe de Estado lo primero que hace es quebrar la cotidianidad. Y segundo, a partir de la violencia de aquellas normas y decretos que se puedan hacer o esperar para ese quiebre de la cotidianidad, por ejemplo, quedarse en casa, ¿verdad?, que no haya movilidad, toques de queda, etcétera, van generando a nivel subjetivo una sensibilidad y una subjetividad que está centrada en el miedo, ¿verdad? Y eso va a ser importante porque entonces vamos a ver en este periodo cómo ese miedo también va a ir transformándose en algunos casos en organización, en otros casos en denuncias, en otros casos en clandestinidad. Vamos a ver como un montón de prácticas que hoy conocemos, ¿verdad?, y que son parte características de lo que vamos a hablar. Volviendo entonces, se adelantan las elecciones de las universitarias. Ahí, se adelantan las elecciones universitarias. Esto implica que todos los órdenes voten a sus representantes. En ese momento había una gran campaña, sobre todo de los medios de comunicación,
privados, digámoslo, en relación a presentar a la universidad, que hasta el día de hoy tenemos como algunos de esos vestigios donde como la universidad como el seno de producción, por ejemplo, de comunistas, ¿verdad? Que era el enemigo de ese momento, obviamente, público, a partir de las herencias de la Guerra Fría, etc. Entonces, esta universidad que produce conocimiento, que critica, que se posiciona, estaba vista también como un seno de producción de izquierdosos, subversivos, comunistas, etc. Lo cual, con esta estrategia de adelantar las elecciones, lo que se pretendía era legitimar que iban a haber cambios en la universidad. ¿Qué pasó en esas elecciones? Ganan, digamos, aquellos representantes que tenían que ver con oponerse al golpe de Estado y a los cambios que se venían dando, y al día siguiente de las elecciones y de conocerse los resultados se decreta la intervención de la universidad. O sea que este periodo para la formación también en psicología va a estar signado por este hito que, disculpen la introducción larga, pero tiene que ver también con poder entender cómo se llega, después de unos meses del golpe de Estado, a intervenir la universidad el 27 de octubre de 1973. En esa intervención que implicó para toda la universidad, implicó el cierre inmediato de facultades y distintos servicios, la destitución de docentes, el que no hubiera clase. Imagínense que en ese momento no había internet, por ejemplo, entonces que no hubiera clase es que no hubiera clase, que no se pudiera presentar a los locales de estudio, las personas, que empezaran a funcionar la clasificación de ciudadanos en A, B y C, por lo tanto esos ciudadanos tenían que dar cuenta de sus actividades y de sus actividades si no eran peligrosas o no. En muchas dependencias del Estado empezó a funcionar lo que se llamó la Declaración de Fe Democrática, que ya vemos obviamente la contradicción en una dictadura, poder firmar la Declaración de Fe Democrática, que entre otras cosas incluía, y ahí vamos viendo cómo se va generando también un clima, que si veíamos algo sospechoso, eso implicaba, por ejemplo, estar pendiente del compañero o de la compañera, se tenía que denunciar, ¿tá? Eso entonces es una práctica que se llama delación, que se empieza a instalar también como una práctica común, donde es interesante, por ejemplo, algunos planteos que hace Juan Carlos Carrasco de ese momento, donde el discurso público tenía que ver con ese enemigo interno que había que derrotar, y a nivel de la psicología, Juan Carlos Carrasco propone empezar a pensar que en este momento parte de la población, y con estas prácticas de delación, de la fe democrática, la categorización ciudadana, la imposibilidad de acceder a algunos lugares, empieza a sentirse lo que él denominó el enemigo interior. El enemigo interior. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no solamente es un enemigo interno donde peligramos socialmente, sino que además hay un proceso donde internamente nosotros vemos peligro en cualquiera, ¿verdad? Sentimos el peligro subjetivamente y empezamos a actuar en función de ese peligro, ¿tá? Eso es importante saberlo porque durante más de 10 años eso es lo que muchas personas de nuestra población vivieron, y específicamente a nivel de la universidad, con estas prácticas que yo les decía hoy, de destitución de docentes, de persecución, de exilio, de destierro, de encierro y encarcelamiento, imagínense que se produce un vaciamiento de la universidad. Y en el caso específico de psicología, la intervención va a cerrar, a clausurar, no vuelven a funcionar, salvo algunas excepciones, 3 servicios. Uno de ellos va a ser psicología, la licenciatura en psicología, la otra va a ser sociología y la otra va a ser bellas artes, ¿tá? Estos 3 servicios, y que imagínense y que ustedes pueden hacer ya algunas articulaciones y similitudes, digamos, entre lo que podían sostener estas disciplinas, no van a volver a reabrir su formación
¿tá? Y en el caso específico de psicología, la licenciatura, y esto está bueno que les quede claro, sobre todo porque después, bueno, tenemos algunas confusiones, pero la licenciatura en psicología que funcionaba en ese momento en la Facultad de Humanidades y Ciencias y el Instituto de Psicología también, se clausura y no vuelve a reabrir, ¿tá? Esto es importante sobre todo porque va a generar que todos aquellos estudiantes, docentes, bueno, aquellos que estaban por egresar, los egresados, que muchos de ellos, algunos tenían títulos, otros los estaban tramitando y se quedaron sin el título, a pesar de que la licenciatura no vuelve a abrir más, evidentemente van a seguir ellos, bueno, tratando de, por un lado, formarse, por otro lado, denunciar esta situación porque, bueno, hay un espacio que queda vacío en relación a la formación en psicología y todo lo que había costado poder tenerlo, ¿verdad? Pero sobre todo porque va a causar una gran conmoción en relación a esto que les venía contando. Docentes destituidos, docentes destituidos, estudiantes perseguidos y encarcelados, egresados también, lo cual va a generar, bueno, ni que hablar, disculpen, también lamentablemente en uno de los primeros episodios que muchos que lo conocen como la masacre de las muchachas de Abril, muere una estudiante de psicología y evidentemente la psicología también empieza a ser golpeada a nivel de la comunidad, ¿no?, académica que se estaba conformando. Entonces, bueno, esto va a generar mucha conmoción. En el caso, en el momento de la intervención, el director de la licenciatura era Juan Carlos Carrasco. Él va a ser destituido, va a ser exiliado, él va después a vivir en Holanda. Eso le pasó a muchos docentes de psicología y también es interesante que esto lo tengamos en cuenta para el periodo de 85 en adelante, porque esos docentes van a volver en tiempos de democracia y van a volver con las psicologías del mundo donde estuvieron. Eso va a, digamos que, ir directamente a la propuesta de la formación post-dictadura y una propuesta que vamos a ver ahora en unos minutitos que tenga que ver con, bueno, ¿cuál es el proyecto para la psicología en Uruguay? Lo que nos interesa decirles entonces es que muchos de estos actores, estudiantes, docentes y egresados de la psicología universitaria, con estas diversas experiencias que van desde el exilio, desde el encierro y la cárcel, desde haber pasado, por ejemplo, por la clandestinidad, por prácticas de tortura, etcétera, van a marcar entonces a esta psicología, ¿verdad? Y van a generar algunas prácticas que van a tener que ver, por un lado, con cómo nos seguimos formando. Acuérdense que parte de lo que hablábamos el otro día en relación a la formación tiene que ver con, bueno, a ver, estoy estudiando, nos puede pasar a todos eso, estoy estudiando, quiero tener mi título y resulta que no puedo estudiar más, por un lado. Por otro lado, ¿quién valida lo que hice hasta ahora o quién va a validar el título que yo quiero tener para trabajar de psicólogo, ¿verdad? Toda esa masa, por un lado, de la licenciatura de psicología, sus estudiantes, sus docentes y sus egresados, se empiezan a organizar en lo que nosotros podemos empezar a hablar, que va a ser una psicología semiclandestina y en muchos casos también clandestina, ¿tá? ¿Por qué? Porque en esa etapa, como muchos de ustedes sabrán, una de las cosas que estaba prohibida, y eso va a ser muy también interesante para ver algunos procesos, eran las reuniones grupales, ¿verdad? Todo lo que tuviera que ver con reunirse grupalmente, había que pedir permiso a la comisaría, también para los cumpleaños, eso está bueno que también puedan preguntarle a algunos abuelos, padres, etcétera. Y en el caso, por ejemplo, de hacer reuniones para ver qué hacemos, cómo retomamos la psicología en nuestro país, evidentemente también podía tener este carácter de clandestino o semiclandestino, o correr el riesgo, que decíamos hace un ratito, de que alguien te delatara porque parecía sospechoso que se estuvieran reuniendo, ¿verdad? En ese contexto entonces de peligro va a pasar. Pero vamos a hacer una pausa porque eso pasó con la licenciatura, ¿tá? La licenciatura de psicología entonces fue intervenida y clausurada y no vuelve a reabrir. Nos interesa entonces que eso quede claro y que quede claro también que sus diversos actores empiezan a tener algunas acciones
para poder seguir adelante con la formación y con lo que el papel de la psicología estaba aportando a ese momento en el país. Recuerden que en el otro periodo que estuvimos viendo, del 40 al 73, el otro espacio de formación que va a ser muy importante para esta etapa es el que estaba funcionando en el Hospital de Clínicas, en el marco de la Escuela de Tecnología Médica, que tenía que ver con el curso de Psicología Aplicada a la Infancia y que, si bien recuerdan, daba el título de técnico en psicología infantil. Este va a ser el segundo espacio que empieza a partir del 68 a dar títulos que nos permitían y permiten la práctica profesional, que se acuerdan que era una de las tensiones, ¿tá? Este espacio, con la intervención en la universidad, va a ser clausurado en términos generales, como lo fue toda la universidad, pero va a reabrir, ¿verdad? Entre otras cosas, porque no era como muy sospechoso que se trabajara con niños o se produjera conocimiento, y entonces, en ese marco, ¿no? Obviamente, y entonces este gran paraguas de denominarse curso de psicología aplicada a la infancia, ¿verdad?, y el técnico de psicología infantil, no parecía muy peligroso para las autoridades del momento. Lo curioso es que desde este espacio que se consideró, y muchos de los que pudieron formarse ahí durante la dictadura lo consideraban como un oasis para la formación, entre otras cosas porque funcionaba en el Hospital de Clínicas, en uno de los pisos más altos, que en realidad muchas veces decían que ni siquiera la gente llegaba, por lo tanto podían reunirse, discutir tranquilamente, hacer sus prácticas, y también fue un lugar de llegada de muchos aquellos que vieron obturada su formación en la licenciatura, ¿tá? Es interesante para que ustedes lo sepan, porque esto es hasta el día de hoy, que en el curso de Psicología Aplicada a la Infancia se entraba por examen de ingreso, ¿tá? Hoy el día es sorteo, pero siempre en ese curso, eso no va a ser por una característica de la intervención en la universidad, siempre en ese curso, en la Escuela de Tecnología Médica, siempre hubo cupos y siempre hubo examen de ingreso, ¿tá? Les hago esta aclaración porque eso sí que no pasaba en la universidad toda, ¿tá? Y en muchos lugares, a partir de la intervención, se empezó a hacer exámenes de ingreso o tener cupo en muchas de las carreras como forma también de controlar y como forma de empezar a limitar algo que después vamos a ver que también fue una gran pelea de todos los universitarios, que es mantener la gratuidad de la enseñanza y el acceso irrestricto a la universidad, ¿verdad? Entonces, ya vamos viendo también que en este periodo que estamos estudiando se van a dar algunas condiciones, por eso decía al principio, no se olviden que va a ser una tensión que va a estar presente, que es las condiciones para ir privatizando la educación, ¿tá? Y eso, en términos de equidad, de acceso, por lo menos en el modelo que todavía sostiene nuestra universidad, tiene que ver con que si la universidad no es gratuita, por lo tanto no van a acceder aquellos que en general no pueden acceder, sino que van a acceder los que puedan pagarlo, ¿verdad? Eso va a ser algo que, si bien acá se generan las condiciones, luego vamos a ver cómo en el otro periodo se logró evitar, ¿verdad? Hasta el día de hoy, pero evidentemente está bueno saber que es una amenaza que siempre está presente, sobre todo si miramos a otros lugares del mundo donde la privatización de la enseñanza y sobre todo de la educación superior es muy alta y cada vez más competitiva. Hacemos otro paréntesis porque nos interesa entonces saber que a la hora entonces de este gran hito que nos va a cambiar absolutamente toda la cotidianidad, estaban estos dos espacios, ¿verdad? Uno se clausura y no vuelve a reabrir, el otro sigue funcionando con estas características que les decía y que va a ser de oasis entonces para parte de la psicología. Por otro lado, recuerden que entonces había muchos actores que se estaban moviendo porque no podía ser entonces que no hubiera un lugar en la universidad que formara psicólogos en forma general, y eso va a plasmarse en la propuesta de lo que
hoy conocemos como la Escuela Universitaria de Psicología. La Escuela Universitaria de Psicología, que tuvo su proceso de discusión, de negociación, finalmente se inaugura en 1978, bajo esta figura que para ustedes que recién están ingresando a la universidad, no tienen por qué saberla, pero la escuela, ¿verdad?, implicaba tener como un rango inferior a lo que se podía haber logrado en la licenciatura o en la tecnicatura. Esto en términos, por ejemplo, de carrera docente o de investigación o de realización de extensión, fue un golpe muy duro en ese momento para los que estaban impulsando que pudiera seguir la formación de la psicología dentro de la universidad en ese periodo, ¿verdad? Entonces, ustedes después van a ver que se inaugura la escuela, la mayoría entonces en la carrera docente va de 1 a 5, de los grados como se describen, en este caso el grado mayor era 3, la mayoría de los funcionarios y los docentes que van a tomar, digamos, esta escuela van a ser médicos psiquiatras. Con esto retomamos otra vieja tensión que teníamos ahí entre la autonomía de la psicología como disciplina con respecto, en este caso, a la medicina, y no solamente se retoma, sino que se va a plasmar en una formación que va a ser básicamente también biologicista y de cara también a estar supeditado, en el caso de los equipos de trabajo, a otra disciplina que en este caso, bueno, vamos viendo que si bien le ha costado perder un poco su lugar de poder hegemónico, bueno, ya tenía también en otros periodos históricos sus formas de irlo generando, ¿verdad? Entonces, en el 78 se abre la Escuela Universitaria de Psicología. Esta escuela se reabre con estas condiciones que yo les decía hoy, que va a tener toda la universidad: examen de ingreso, cupo restringido, los que la podían realizar eran aquellos ciudadanos que estaban en categoría A, y además tenía este perfil. Tres espacios que acabamos de ver, que son diferentes, y digo tres porque a mí me gusta pensar que el fantasma de la licenciatura siempre estuvo presente en aquellos que volvieron, y después lo vamos a ver a finales del 84, principios del 85, cuando todos estos actores se reúnen para evaluar los costos que había tenido la intervención a la universidad y específicamente a la psicología. Uno de ellos va a ser esta dispersión de la formación, otro va a ser que bajó el nivel académico porque en realidad no era tampoco específicamente disciplinar. Eso le llevó, por ejemplo, hasta hoy se pueden escuchar algunos chistes en relación a que a la Escuela Universitaria de Psicología, la famosa EUP, algunos le dicen la escuelita como en término despectivo, ¿verdad? Otros se peleaban con los de la tecnología infantil porque decían que eran solamente dedicados a los niños y que de las otras psicologías no sabían mucho. Como verán, todas esas tensiones también entre los espacios de formación, la validación del título, con quién se formaron, también son parte de este periodo, ¿verdad? Entonces, todo eso que ustedes lo van a poder profundizar en los textos del curso, nos interesa que les quede claro que eran varios espacios de formación, ¿tá?, que iban por carriles diferentes. No estamos hablando acá de lo que pasaba a nivel privado, pero es interesante también solo mencionar, porque también fue un espacio donde muchos pudieron formarse, y además es el antecedente de lo que hoy conocemos como la Universidad Católica, que en su momento fue el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, que funcionaba a nivel privado y que daba cursos de psicología. También después, al ser habilitado este instituto por este último decreto de la dictadura que les contaba al principio, como la primera universidad privada de nuestro país, la Universidad Católica, va a también a enfrentarnos a un nuevo panorama que va a ser
otro nuevo título, ¿verdad? O sea, un título que se va a dar desde la UCUDAL, títulos que se van a dar desde la Universidad de la República, y eso va a ser para el periodo después que vamos a ver. Lo que me interesa acá saber es que con toda esta gente dispersa en distintos espacios, con distintos intereses, con distintas preocupaciones, con un plebiscito del 80 que dice no más dictadura, por lo tanto hace que los exiliados que estaban en otros países vuelvan, se empieza a conformar lo que vamos a conocer hoy como la propuesta de hacer un centro único de formación en psicología. Ese centro único de formación en psicología, que para poder conformarse primero se instaló el claustro de psicología universitaria, ahí tuvo también un papel muy importante Juan Carlos Carrasco y muchos otros colegas y docentes y obviamente referentes de la psicología, pero el papel de Carrasco de poder unificar, y sobre todo venía de Europa con ideas de cómo poder fortalecer esta psicología y hacia dónde ir, y obviamente retomar el proyecto que en su caso fue truncado porque fue destituido al ser en el 73 el director de la licenciatura, ¿verdad? Entonces, en este gran claustro de la psicología, que además ya les cuento, fue realizado el 6 de diciembre de 1984, que de ahí se toma que ese día sea el Día del Psicólogo en nuestro país, ¿verdad? De ese claustro va a salir la propuesta del Centro Único de Formación en Psicología, que va a dar lugar, ¿verdad?, luego a lo que ustedes van a conocer como el Instituto de Psicología de la Universidad de la República en 1988, que a su vez en 1994 se conforma en Facultad de Psicología como hoy la conocemos. Este periodo entonces, que si bien va hasta el 84, como verán, fue bastante revulsivo, ¿verdad?, en todo tipo de aspectos, no solamente en lo afectivo, en lo económico, en lo social. Bueno, en general ustedes van a ver que fue un momento, bueno, de un gran paréntesis en nuestro país, donde pasaron muchísimas cosas y donde en particular para la psicología significó poder luego en democracia fortalecer todo aquello que se sintió que se perdió, ¿verdad? Y como gran, digamos, elemento de este periodo histórico, bueno, todas aquellas asociaciones que ustedes después van a ver, pero bueno, nosotros funcionamos como órdenes, pero cada de estas instituciones que yo les nombré tenían su asociación de estudiantes, de docentes y egresados. Imagínense luego ese gran claustro de psicología y luego ese centro único, bueno, discutido por un montón de actores, además de, y acá también les voy a poner otro actor más que aparece en el 84, que va a ser la coordinadora de psicólogos del Uruguay, que va a ser la primera agremiación, digamos, de esa época, ¿verdad? Porque acuérdense que tenemos el antecedente de la Sociedad de Psicología del Uruguay, que pretendía no solamente ser una agremiación, sino también una sociedad científica, ¿verdad? Pero en este caso, en el 84, también fue necesario poder, bueno, ¿qué pasa con los psicólogos egresados? ¿Hacia dónde va y hacia dónde vamos con la psicología en nuestro país? Era una de las preguntas que se estaban haciendo muchos en ese momento, y ojalá también no nos las dejemos de hacer nosotros, porque también tiene que ver con una forma de mantener viva la psicología y nuestro papel en el contexto histórico, obviamente, que estemos viviendo, pero también en los momentos bueno, políticos, sociales y económicos, donde, como ustedes ya saben, tenemos que tener una visión crítica para poder ir acompañando todos estos movimientos que vamos viviendo. Así que bueno, este era el panorama de la psicología durante la intervención en la universidad y de la psicología en dictadura en nuestro país.